industria en cuanto a la recepción de trabajo final de ingeniería, que nada tiene que ver con el trabajo de modelos computacionales, pero ya los va concientizando de cómo debe ser el trabajo. Conmigo alcanza y sobra con que el día de la prueba el equipo se loguee como webmaster, haga un backup, que se vea en la bitácora quién entra y quién sale. ¿En qué forma? En forma descendente. Si fuera trabajo final de ingeniería, lo que habría que listar en forma descendente y con paginación de la bitácora, la criticidad, se tiene que ver el perfil, obviamente el rango y la fecha y el rango de fecha, también el manejo comprimido de datos, es decir, siempre tener en forma automática los últimos 30 registros, pero tener al algoritmo la estrategia de que viene un gerente y quiere ver los datos de febrero del 2020 y no interesa si esos datos fueron eliminados en forma lógica, no física, lógica, y poder recuperarlos y poder visualizarlos o en XML o en Word o en lo que les parezca, pero que el tipo tenga, o que el gerente tenga la posibilidad de ver esos datos, por lo menos el gerente del sistema. Bueno, por lo tanto, el tratamiento de la bitácora es muy light el que tenemos nosotros. Pero los aspectos de seguridad no son tan light. Hay que hacer el backup, salir del sistema, agarrar dos tablas, corromperlas, dos registros de cada tabla elegida por ustedes. Es decir, en TFI el profesor elige las tablas. Bueno, corromperla, entrar de nuevo como webmaster y que aparezca en forma inmediata un mensaje que diga que hay corrupción, que se trata de tal tabla y tal otra tabla, cuáles son los registros involucrados. Ya con eso, y si escribo algo en la URL y el sistema me impide entrar en esa página, estamos 10 puntos. Es decir, la parte de seguridad no hay excusa que valga. En el caso del carrito, si llegan al carrito, eso suma. Si no llegan al carrito, están aprobados igual siempre y cuando funcione la parte de seguridad. Eso guarda. ¿Sí? No es negociable. La parte del negocio sí, obviamente sumará en forma positiva aquel que me permita elegir una unidad o dos de un artículo y tres de otro y haga bien la suma. Y si encima tiene un documento contable en PDF, pues factura ABC o una nota de crédito, una nota de débito, una nota de pedido. En eso, obviamente, va a sumar, pero no va a dejar de tener la cursada por culpa de la parte comercial que en ese minuto seguramente no va a resistir. ¿Qué va a sumar, profe? Disculpe que no se entendió. Si tenés la parte de la carrito de compra, suma, obvio. Si no lo tenés, no te aplazo. Ok. Ahora, en la parte de seguridad, si no lo tenés como lo pido, sí te aplazo. O sea, quedó clarito eso. Ok, profe. Entonces, suponete, tu carrito de compra lo tenés hecho, está con todo lo hecho, y bueno,
¿te parece que no puede sumar? Obvio que va a sumar. Pero aquel que llegó con la lengua afuera, con la parte de seguridad, pero la hizo muy bien y la carpeta la documentó muy bien, igual tiene aprobada la materia, obviamente con los parciales. Aquel que hizo absolutamente todo y llegó, pero el carrito de compra no lo tiene o es cachuzo, aprobó igual. Estamos hablando que todo lo anterior está perfecto. ¿Sí? Bien, esa es la única prerrogativa. Después tienen que tener. Y con respecto a XML, profe, ¿qué debería tener como funcionalidad? Mira, es fácil. Mandarte un query con la plantilla, con XSLT o con XPath para, y bueno, los clientes que facturaron por encima de los 60.000 pesos. Aplicás una búsqueda y ya elegiste del modelo de objeto de XML.net, XSLT o XPath. ¿Está? Ok, pero esa información está guardada en las tablas de la base de datos de SQL Server. Sí, pero la base de datos no hay ninguna VM, vos podés hardcodear esa información. Por ejemplo, vos podrías llegar a tener, habíamos dicho desde el principio, no es necesario AVM. ¿Vos qué usuario tenés? Un webmaster, un usuario administrador operador y 5 clientes. Bien. Como no tenés el carrito, estamos en el de última. ¿Qué haces? Bueno, esos clientes, el cliente A facturó por 20.000, el otro por 30.000, el otro y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, bien. Entonces, vos podés crear un web services para hacer una estadística de compra de la que se te ocurra. Y podés tener de XML.net o con el reader o con el writer o con el XSLT o con el XPath algo para usar para mostrar justamente aquello que puede ser producto, puede ser servicio, lo que se te ocurra. Pero ya tenés ahí. Ok, o sea, un XML hardcodeado y a ese XML le aplico una búsqueda con XLT. Ya está. Listo, listo. Gracias, profe. No, no, de nada. Es decir, guay con el equipo que no apruebe el TP. ¿Me entendés lo que te quiero decir? No es que yo sea bueno. Estoy imponiendo todas las condiciones como para que no haya ninguna excusa de que el trabajo práctico no esté terminado. No sé si se entiende, creo que se entiende bien, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien, entonces, hay como 4 semanas para terminar concretamente. Ustedes ya del lenguaje traían el 90% del trabajo práctico terminado. Entonces, quedó un web services y un XML.net. Nada más. Eso es lo que hay que agregar en funcionalidad y en la documentación. ¿De acuerdo? Es decir, si yo voy a elegir, a ver la fecha que me dio el profe, o sea, el viernes 13 es el parcial. Tengo el viernes 20 para presentar el trabajo y tengo también el viernes 27. Y el viernes 27 no es que si puedo, debo presentar el trabajo. Previamente hay una carpeta que es la carpeta de lenguajes con las sugerencias hechas previamente de qué cosas mejorar, se mejora esa carpeta y se agrega la documentación de un solo miserable web services y un solo XML en .NET. Aquellos que encima le agreguen un carrito de compra con todos los chiches y por ahí algún equipo
le agrega mobile, y bueno, ¿qué quieren que le diga? Eso estaría bárbaro. Ahora, yo les estoy planteando la solución canónica, es decir, eh, ¿qué exijo como mínimo? Y eso, con los dos parciales tenés la materia cursada como para poder dar con mediana tranquilidad el final de la materia. Profe, la parte de mobile, supongamos que agregamos, ¿también tendría que ser algo así hardcodeado? O sea, por ejemplo, que se lea un archivo TXT dentro del dispositivo mobile y que, no sé, y que muestre las ventas realizadas, por ejemplo. Pero a mí me gustaría que, está bien, pero vos las ventas las vas a cargar o las vas a tomar de la base de datos. Claro, por eso, porque si esa es la funcionalidad esperada, ahí tengo que conectar la aplicación mobile con los web services de la aplicación. Hay todo un laburo importante, Bueno, ¿no? No, está bien, sí, no, yo para saber, o sea, para ver cuál es el alcance de la parte de mobile. bueno, ese sería el alcance. Ok, ok. Está bien. Pero, Surriable, escúchame. Si les da el cuero, lo hacen. Y si no, no lo hacen. ¿Entendés? Con la parte de seguridad estamos, porque por ahí tenés que dar otras 4 materias y es como que por más que tenga ganas, le pongas onda, requiere tiempo también. Sí, obvio. A veces no es intención, sino a veces es Sí, no, llegar con la lengua afuera, pero llegar y terminar un ciclo en algo, como para... Este, a- pero, eh, o sea, lo dale. esperado sería poder realizar una compra desde el celular. Esa sería la funcionalidad esperada. Sí, eso sería. O si no, si hay un corredor que tiene la empresa, que es el que levanta pedidos, también, que es lo mismo que lo que me estás planteando vos. Que Porque apruebe pedido. la estructura sería la misma. Ah, ¿Mm? perfecto. Bueno, lo piensan con tranquilidad, administran los tiempos, ¿sí? Hay que administrar los tiempos porque hay que leer todos los cuestionarios, hay que acordarse de la parte conceptual de xml.net. Cuando juntás todo, es que es como que es fácil, pero por ahí son muchas cosas fáciles y se convierte en algo un poquito complejo. Yo le diría, llegar bien en lo factible, en lo que se puede hacer, porque es decir, de la experiencia mía con los equipos en los años pasados que tenían ambiciones muy altas, por ahí había equipos que querían hacer una plataforma para llegar con un cohete al planeta Neptuno y después no llegaban ni con un colectivo a Villalugano. Entonces no quiero eso. Es decir, que las expectativas sean razonables, pero que se cumplan a rajatabla esas expectativas. ¿Quedó redondeado el concepto? Perfecto, profe, gracias. No, de nada. Profe, Bueno, sí, perdón, dale. ¿puede repetir los cuestionarios que entran en el parcial? Porque no me quedó claro eso. Bueno, Fernández, yo te lo aclaro. El cuestionario de agentes de software, teniendo en cuenta las preguntas eliminadas. Sí, sí. Bien. Después tenés, hay ejercicio de xml.net. Bueno, ese ejercicio de xml.net, sobre todo XSLT, alguna pregunta conceptual. Bien. Después está el cuestionario de mobile. Bien. Y después hay que completar un cuestionario que vamos a tratar de redondear esta noche de manera tal que ustedes en casa no tengan nada que hacer. ¿Sí? Bien. Ese que tengo. Claro, el de programación en paralelo. Bueno. O sea, esta noche lo va a mandar y la semana que viene lo vamos a completar con... Y no, Patricio, no. Esta noche yo hago la pregunta, tratan de anotar la respuesta y Ah,
son esas preguntas y esas respuestas. La idea es que no trabajen más, que se pongan a estudiar, que se pongan a leer y que se pongan a completar el trabajo práctico de marketing comercial. ¿Se entiende? Clarísimo, profe. Genial, muy bien. Entonces, la clase pasada habíamos tenido algunos conceptos, ustedes tienen anotados la diferencia entre programación concurrente, programación paralela, programación distribuida. Pero por ahí no tienen anotado qué es o en qué se diferencian sutilmente multiprogramación, multiproceso y procesamiento distribuido. Entonces, yo los invito a que acerquen a sus equipos papel y lápiz, o alguno que quiera escribir en Word, lo escribe, que es más fácil. Pero arrancaríamos así. Si yo les diría, bueno, hay que definir multiprogramación, sería como gestionar los procesos en un sistema monoprocesador. Bien. Si yo diría multiproceso, sería varios procesos dentro de un sistema multiprocesador donde cada procesador accede a una memoria común. ¿Sí? Perdón, ¿me puede repetir el de multiproceso? ¿Cómo no? Entonces sería varios procesos dentro de un sistema multiprocesador donde cada procesador accede a una memoria común. Entonces yo les pregunto para refrescar un poco, si la memoria es común, ¿es memoria distribuida o memoria compartida? Compartida. Muy bien, perfecto. Si quieren pongan entre paréntesis, programación paralela con memoria compartida. Y por último, procesamiento distribuido es gestionar varios procesos en procesadores separados. Cada uno con su memoria local. Y eso, evidentemente, es programación paralela con memoria distribuida. Entonces, sigo ahondando. Profe, perdón, ¿puede repetirlo? ¿Cómo no? Es gestionar varios procesos en procesadores separados, cada uno con su memoria local. Entonces, si querés, pon entre paréntesis, programación paralela con memoria distribuida. Bueno, y por ahí alguna otra preguntita tal como, a ver, memoria, cuando trabajo con OpenMP, que es compartida, ¿qué ventajas tengo? Yo ahora voy a enumerar varias ventajas. Con que ustedes digan una o dos es suficiente. Por ejemplo, si yo diría, bueno, en OpenMP, ¿qué ventajas conoce?
más fácil de programar, es una. La disposición de los datos y la descomposición. La decomposición de los datos es manejada automáticamente por las directivas. Esa es una ventaja. Otra ventaja es que se puede usar grano fino y grano grueso. Dentro de las desventajas, el manejo de errores no es bueno, ya que es difícil de debuguear. Debido a la comunicación implícita entre, si quieren poner hilos o threads, es lo mismo. Y tiene escalabilidad limitada por el tipo de arquitectura. ¿Sí? Bien. Entonces vayamos ahora a algunas ventajas y desventajas de MPI. Bueno, ¿qué ventajas puede tener? Puede usarse en un rango mayor de problemas, ya que procesa paralelismo de tareas y paralelismo de datos. Perdón, sí. ¿rango mayor de problemas? Ya que procesa paralelismo de tareas y paralelismo de datos. Otra ventaja que puede correr tanto en arquitectura compartida como distribuida. Entre las desventajas que requiere más programación y también es difícil de debuguear. Bueno, y ahora sí, digamos que esto era, entre comillas, lo nuevo, y ahora sí le pegamos un... ¿En qué podrá consistir las preguntas del simulacro del parcial? Y una pregunta podría ser, bueno, para usted, ¿qué es un problema complejo? Y para usted, ¿qué es un modelo matemático complejo? Problema complejo, habíamos dicho que podía ser resolver algoritmos en tiempo real, productos
de matrices de grandes dimensiones, funciones polinómicas, logarítmicas. Bueno, pero yo les voy a preguntar, nombren un problema complejo y eligen uno de esos de ahí. Ahora, si yo les preguntara, bueno, modelo matemático complejo, hay un montón, nómbreme dos y descríbame uno. Podría nombrar modelos de meteorología, del genoma humano, de fenómenos sísmicos, de redes neuronales, la simulación de Monte Carlo, técnica criptográfica de fuerza bruta, algoritmo de ordenamiento, detección de modelos ocultos de Markov, construcción de redes bayesianas, transformadas rápidas de Fourier. Bueno, en vez de decirme todas esas, eligen dos. Por ejemplo, me pongo a decir estudios de modelos de meteorología. Bárbaro. Y después me dicen, bueno, y la simulación de Monte Carlo. Pero la simulación de Monte Carlo o la red de bayesiana me la explican más o menos. Es decir, la red bayesiana, ¿para qué es? Para estimar la probabilidad posterior de las variables no conocidas en base a variables conocidas. Esa es una red bayesiana, ¿sí? Es decir, yo sé algo y sé qué probabilidad tiene. Y la uso en una red bayesiana. Perdón, ¿puede repetirlo de nuevo, por favor, esa? Porque no me quedó claro el concepto en sí. Bueno, la repito. Las redes bayesianas me permiten estimar la probabilidad posterior de las variables no conocidas en base o a partir de variables conocidas. Bien. O si no, eligen ustedes la que les plazca. Por ejemplo, la detección de modelos de Markov, que es parecida, es la probabilidad de que ocurra un evento dependiendo del evento inmediatamente anterior. Entonces es bueno como para predicción. Pero vuelvo a repetir, nombran dos y explican una, nada más, la que les caiga más simpática. ¿Cómo era Markov, profe? La de Markov es la probabilidad de que ocurra un evento va a depender del evento inmediato anterior. Obviamente estamos hablando del mundo estocástico. ¿Eso no era la probabilidad condicional, profe? No, la probabilidad, pero escúchame, probabilidad condicional o las redes bayesianas o los modelos ocultos de Markov, en el fondo están buscando lo mismo, pero los modelos matemáticos son distintos. Ah, ok. La estructura matemática es distinta. Para buscar, vos fíjate que en la simulación de Monte Carlo, ¿en qué se basa? Y también en problemas probabilísticos. Pero ¿qué se estudió con el modelo Monte Carlo? ¿Cuál era la probabilidad de difusión de neutrones en material de fisión por el comportamiento aleatorio que tenía, que cuando estudiaron la bomba atómica? Bueno, eso lo hizo von Neumann. No estoy pidiendo eso. Pero todo lo complejo es estocástico.
Ustedes cuando vieron estadística, ¿no vieron que estaba partido en dos? Había un mundo determinístico y otro mundo estocástico o aleatorio. Sí, aleatorio, sí, sí. Bueno, aleatorio y estocástico es lo mismo. Sí, sí, la probabilidad de que salga uno en 6, por ejemplo, no sé, tirando un dado, no sé. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Es determinístico porque el dado tiene 6 caras. Ah, pero sí. ¿Entendés? Si vos tuvieras un dado donde tenés infinitas caras, eso es estocástico. Profe, ¿puede ser que se le diga también no determinístico? Obviamente, Ah, está bien. Entonces. aleatorio, no determinístico y estocástico es exactamente lo mismo. Determinístico es cuando, a ver, la mecánica de Newton, si vos tenés un planeta que gira a determinada velocidad y su órbita es elíptica y vos vas a saber que por el foco o por el centro de la órbita va a pasar, y vos, esa es la mecánica de Newton, es determinística, porque vas a calcular con exactitud por dónde va a pasar el planeta en un determinado momento, dónde va a estar la órbita. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, profe. Bueno, todo lo que es aleatorio, cuando se quiso igualar mecánica cuántica con mecánica de Newton y se golpearon contra la pared, entonces no es que el electrón gira alrededor del protón, hay una probabilidad de que el electrón pase en un determinado franja de momento por una determinada órbita. Eso es estocástico, porque tú secuencia de números. Vos, por ejemplo, ¿por qué se dice que cuando vos calculás números aleatorios en tu PC, en el fondo eso es determinístico? Porque las condiciones de inicio de tu PC, la forma de arrancar, bla, 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 son siempre las mismas. En vez, si vos calculás un evento, por ejemplo, en la entropía o en la difusión de los gases, que siempre cuando arranca es distinta, ahí sí que es aleatorio. Bien, entonces la estadística se divide en determinístico y estocástico, no determinístico o aleatorio, como te guste llamarlo. Pero esto vino a colación de que si yo les pido un modelo complejo matemático, me nombran dos de todos los que hay y de esos dos me explican someramente uno, para tener una idea de qué es un modelo matemático complejo, porque para eso se usa programación paralela. Por ahí, no se usa para calcular pi, ¿sí? La integral entre esto y esto, un cuarto de seno de x, no, se usa para cosas muy, muy importantes. Profe, Muy importante. cuando Sí, dale. cuando dijo, mejor dicho, cuando mencionó ejemplos de modelos matemáticos complejos, en un momento mencionó algoritmo de ordenamiento. Sí, hay Eh, que, lo que pasa es que hay algoritmos, no es el de la burbuja, no, o el ordenamiento binario, son mucho más complejos porque la cantidad de datos a ordenar es mucho más complejo. Si vos tenés una matriz de n por n y la tenés que ordenar, y bueno, ahí tenés que utilizar programación paralela. ok, No sí. es, Básicamente agarrar una matriz y dividirla en n regiones o áreas y cada área ordenarla con un thread o con un hilo. claro, pero el tema es este. Vos estás hablando de matriz de 2 dimensiones, pues yo te estoy hablando de matriz de 3 dimensiones. Ok. Bueno, entonces, las matrices grandes de 3 dimensiones requieren justamente de programación paralela. Profe, Bueno, sí. ¿eso también entra como pregunta del parcial? Bueno, mirá, yo lo que te estoy diciendo es, nómbrame un modelo
algo complejo, un modelo complejo, o un modelo matemático complejo. Y vos por ahí me salís con Markov y me salís con redes bayesianas. Genial, muy bien. Ahora, decime algo de alguna de las dos. Ok. Que es lo que estamos discutiendo ahora. Vos fíjate que esta noche estamos haciendo la pregunta y la respuesta. Sí, vengo copiando, ¿eh? Para que, exacto, para que en forma inmediata se pongan a leer y a estudiar, no solamente la de programación paralela, la de mobile, la de agentes de software, las preguntas conceptuales de XML.net. ¿Para qué se hace esto? Para que dentro de 15 días, después del repaso, lleguen adecuadamente. ¿Y para qué lo hacemos con este tiempo? Porque el último día de la cursada tienen que estar todos los trabajos prácticos. Podrá haber algún equipo que ya lo tiene casi cocinado, me lo va mandando, o el que llega con la lengua afuera, pero llega el último día, bienvenido, cantamos las hurras y ya está. Todo esto se hace para llegar a pagar la cuota hipotecaria. Ahí está. Bien, para que todos tengan la casa. Bueno, entonces, seguimos con el tema de programación paralela. Ustedes tienen un bruto cuadro en una de las diapositivas, donde tienen una columna que dice memoria distribuida y en otra columna dice memoria compartida. Ese es el resultado de un montón de compilaciones. Entonces, memoria distribuida dice la tarea del programador es más difícil. Obviamente, en compartida la tarea del programador es más fácil. ¿Qué se usa en memoria distribuida? MPI, Message Passing Interface. Y en memoria compartida, OpenMP. Bueno, ¿y hay alguna diferencia? Y sí, MPI es una librería, OpenMP es un lenguaje. Y hay un montón de cosas más, pero con que me digan una o dos que representen, por un lado, a memoria distribuida y por otro lado, a memoria compartida, es suficiente. Nos estamos refiriendo a esa diapositiva donde tenemos bien concreto las características de una y otra. Hay un montón de características. Con que me digan una o dos de cada una es suficiente. Alcanza y sobra. Bueno, otra de las preguntas es, está todo muy lindo, pero ¿cómo se trabaja en programación paralela? ¿Cuál es la metodología? ¿Sí? ¿Qué cosas me fijo? Bueno, me voy a fijar, a ver, como metodología de trabajo, sabiendo que es más complejo que la forma secuencial, y yo voy a tener que descomponer Recursos críticos. en tareas y tengo que asignar esas tareas a determinados procesos. Por lo tanto, yo podría decir respecto a la pregunta, ¿cuál es la metodología en programación paralela? Bueno, la metodología, tanto en memoria compartida como en modelos basados en memoria distribuida, se debe resolver un problema como un proceso estructurado en dos fases bien definidas: descomposición en tareas y asignación de las tareas a procesos. Ya con eso estamos, pero hay una pregunta tramposa. ¿Cuál es la gran diferencia entre la descomposición y la asignación?
que la descomposición es independiente de la arquitectura. Mientras que la asignación es dependiente de la arquitectura. Bueno, se entendió la diferencia, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Es decir, yo al descomponer lo puedo trocear en grano fino, bien, macanudo, pero cuando asigno, ahí me clavé con la arquitectura. O es compartida o es distribuida. Pero la pregunta ya está hecha y la respuesta también está hecha. Ahora podría haber otra preguntita que diga, bueno, mire, técnica de descomposición hay como 5. Nómbreme una. Entonces ustedes pueden decir, bueno, dentro de la descomposición de dominio, podría ser centrado en datos de salida, en datos de entrada, ya está, en datos intermedios. Ya que también hay otras técnicas de descomposición que pueden ser recursiva, dirigida por flujo de datos, exploratoria. Bueno, elijan una o dos, suficiente. Ya sabemos que existen técnicas de descomposición, inclusive existen enfoques mixtos para la descomposición. Pero con que nombren una o dos ya es más que suficiente. Bueno, entonces ya ahí salimos y podemos preguntar acerca, este es fácil, ¿no? En el sentido, ¿cuándo un problema es tratable y cuándo un problema es intratable y tenemos que aplicar programación paralela? Si yo el tamaño del problema es directamente proporcional, es tratable. Ahora, cuando está como exponente del otro lado de una ecuación, el problema es intratable. Ya está. Y ahí sí tenemos que aplicar programación paralela. ¿Sí? En los problemas intratables están... ¿Podría volver a explicar el concepto de tratable e intratable? Disculpe. No, está bien. Yo para no hacerla demasiado larga, porque cuando una función crece con el tamaño del problema, pero, por ejemplo, vos tenés en una ecuación que del lado derecho de la ecuación va a crecer en forma proporcional, es decir, no hay ni un logaritmo ni está en forma exponencial, vos decís que el problema es tratable, porque va a haber un tiempo razonable de tratamiento de computadora. Ahora, si vos tenés una formulita donde una función va a crecer rápidamente con el tamaño del problema, porque tenés justamente que el tamaño del problema, el número de operaciones, está como exponente del otro lado de la ecuación, evidentemente, al tener algo como exponente, la complejidad de ese problema aumenta. Entonces, lo que tenemos es un problema intratable y al que se le debe aplicar rigurosamente programación paralela. ¿Sí? Miren, les voy a decir algo porque no aporta mucho. Si ustedes quieren, esa la sacamos. Bueno, profe.
Bueno, No hay ningún problema, ¿no? Para nada. Para nada, bueno, acá no. Igual entendimos la idea. Sí, bueno, me doy por satisfecho, está todo perfecto. Genial. Bueno, entonces, a ver, ¿cuáles son las implicancias de la programación paralela? Primero tengo que ver cuáles son las partes independientes. Segundo, ¿qué recursos computacionales van a ejecutarse en esas tareas independientes? ¿Sí? Entonces, hay que ver después cómo puedo gestionarlo. Pero a lo que yo voy es, cuando hablamos de niveles de paralelismo, ¿sí? Ya sabemos que a nivel hardware tenemos memoria compartida y memoria distribuida. Y a nivel de software, lo que vamos a tener algún sistema operativo comprometido con este tipo de procesamiento y los compiladores correspondientes. Bien, pero sí va a caber la siguiente pregunta para anotar. ¿Cuántos tipos de paralelismo conoce? ¿Sí? Entonces la contestación es, bueno, por un lado el explícito y por el otro lado el implícito. Dejen lugar para el explícito y dejen lugar para el implícito porque hay algunas características. A ver, el explícito se da normalmente para MPI, memoria distribuida. Siguiendo en el explícito, la tarea del programador es más compleja. Bien. En el implícito se da normalmente en memoria compartida, o sea, OpenMP. Bueno, aquí el compilador tiene que analizar y comprender las dependencias para asegurar un mapeo eficiente en el procesamiento paralelo. Podríamos decir acá que el programador la pasa mejor y el compilador la pasa peor. Profe, consulta. ¿Cómo era el compilador? Tiene que analizar y comprender las deficiencias para... Asegurar un mapeo eficiente en el procesamiento paralelo. Gracias. De nada. Bueno, la otra vez habíamos hablado por encima de la clasificación de One Breaks, de Flynn. Bueno, yo antes de meterme con clasificaciones, ¿en qué me fijo? Me tengo que fijar en el tipo y número de procesadores, en si tengo presencia o ausencia de un mecanismo global de control, y si el funcionamiento va a ser síncrono o asíncrono. Lo voy a repetir porque acá viene una preguntita, ¿sí?
¿Qué analizo en el paralelismo en computadoras multiprocesador? Entonces la respuesta está: 1. El tipo y número de procesadores. 2. La presencia o ausencia de un mecanismo global de control. Y 3, si el funcionamiento es síncrono o asíncrono. Bueno, teniendo estas características, yo a partir de acá puedo tener una clasificación u otra. ¿Por qué? Yo voy a la clasificación de One-Brix y digo y les pregunto, bueno, ¿cómo es esta clasificación? Y ustedes contestan. Hay 3 configuraciones básicas. Una es pipeline, otra es computadoras matriciales y otra es sistemas multiprocesadores. Bien. Perdón, que esos 3 conceptos que aquí hacían referencia. Estas 3 configuraciones hacen referencia al tipo y número de procesadores, a si vas a tener un reloj global o no, a si el procesamiento va a ser síncrono o asíncrono. Entonces, O sea, basado en eso, son configuraciones del paralelismo. claro, pero justamente, basado en esas 3 características de paralelismo, vas a tener un tipo de máquina u otra, pero esas son las 3 premisas que vos vas a tener. Porque si vas a tener reloj global, no entras dentro de la clasificación de One-Brix, pero sí en la de Flynn. Si vas a trabajar con solapamiento de segmentación y réplica, vas a estar en One-Brix, porque es pipeline. Vamos despacio. ¿A vos te quedó claro que cuando se empieza a hablar de programación paralela tenés que tener en cuenta el número y el tipo de procesador? Tenés que tener en cuenta si vas a tener un mecanismo de reloj global y tenés que tener en cuenta si el procesamiento es síncrono o asíncrono. Bien. Sí, hasta ahí vamos bien. Me perdí en la parte cuando empezó con lo de pipeline y computadoras matriciales. Me perdí ahí. Bueno, perfecto. Bueno. De esa mezcolanza de las 3 cosas que sí entendiste, surgen las distintas variedades. ¿Está? Profe, una consulta. Estas preguntas que usted está listando igual con las respuestas, ¿las tiene anotadas en algún lugar? Las preguntas solamente, las respuestas. No. Ah. ¿Porque vos preferís que yo las mande? Por las dudas, es que me comí alguna. Bueno, yo creía que les estaba haciendo un favor. Pero, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a terminarla. Y en todo caso, entre sábado y domingo, les mando la tira de preguntas. ¿Estás de acuerdo? Bárbaro. Bien, genial. Entonces, vamos de nuevo. La clasificación de One-Brix tiene 3 configuraciones básicas. Pipeline, las matriciales y las multiprocesadoras. ¿Está bien? Bueno. Depende de cómo van a trabajar,
existe lo que se llama un paralelismo temporal o un paralelismo espacial. ¿Sí? O sea, el paralelismo temporal es cuando se solapan varias operaciones en el mismo instante de tiempo y en una misma unidad funcional. Y el paralelismo espacial, hay elementos del proceso que están replicados. Bien. Lo que sería pipeline, que son dos formas básicas de paralelismo, es segmentación y réplica, ¿sí? Pero con la clasificación de One-Briggs, con que me digan que tenés el matricial, el multiprocesador y que tenés pipeline es suficiente. Sí me gustaría que me dijeran, ojo, que usted puede tener un paralelismo temporal o un paralelismo espacial, que puede o no ser síncrono. Puede ser síncrono o asíncrono. Eso va a depender si las instrucciones se ejecutan con una señal de reloj. Bien. Seguimos entonces. Esa es una clasificación de One-Briggs. La otra clasificación es la de Flynn, donde dice, bueno, mirá, si vos tenés un flujo único de instrucciones y un único conjunto de datos, en realidad eso es computación secuencial, pero el tipo la divide en SISD, SIMD, MISD y MIMD. El último que es múltiples flujos de instrucciones que se ejecutan sobre diferentes conjuntos de datos. ¿Qué sería esto? Si yo lo tengo que homologar con la ecuación de One-Briggs. El MIMD de Flynn es el paralelismo espacial asíncrono de One-Briggs. Ahí se cruzan, por más que las clasificaciones son distintas, se cruza justamente que las dos coinciden. En una se va a llamar paralelismo espacial asíncrono y en esta se va a llamar MIMD. ¿Y cuál es el meollo de la cuestión? Es que tengo múltiples datos, múltiples procesamientos, o sea, es el procesamiento paralelo a pleno, como debe ser. No datos simples, múltiples procesamientos o al revés. ¿Sí? No. Tengo flujo de instrucciones por todos lados y diferentes conjuntos de datos por todos lados. En Flynn se llama MIMD y en One-Briggs se llama paralelismo espacial asíncrono. Bien, entonces seguimos y tenemos que tener algo respecto de, bueno, todo esto. Pero yo lo puedo medir de alguna manera. Todo es paralelizable y no todo es paralelizable. Es decir, siempre voy a tener un problemita en el medio y la pregunta podría hacerse de dos maneras. Yo les podía preguntar a ustedes, a ver, explíqueme la ley de Amdahl conceptualmente. O si no, ¿cuál es el concepto o la ley que me dice que cuando hay una parte de un problema que es intrínsecamente secuencial, yo no puedo mejorar el procesamiento paralelo? Y ustedes ahí me contestan, esa es la ley de Amdahl.
que me dice que el cuello de botella es aquella parte estrictamente secuencial que no puedo paralelizar, que por más que yo ponga 1000 procesadores más, no lo puedo mejorar porque ese es secuencial. ¿Sí? Bien. Entonces, esa ley de Amdahl, que si alguien se quiere lucir, va a poner que es el límite para los procesadores tendiendo infinito, y que da como resultado uno más el tratamiento en paralelo dividido el tratamiento secuencial, bueno, no es necesario. Con que me digan, mire, el cuello de botella en toda la problemática está en la parte que es secuencial. Esa no la puedo paralizar. Ese va a ser el cuello de botella en el tiempo de procesamiento. ¿Está? Por más que yo agregue procesadores, no lo voy a poder resolver porque esa parte es secuencial. No es que todo el resto es paralelo, pongo procesador por todos lados, lo mejoro, pero lo que es secuencial, hagan de cuenta, creo que lo dije la otra vez, si vos vas por una ruta que tiene 12 manos a la ida y 12 manos a la vuelta y entras en un pueblito que tiene 2 manos a la ida y 2 manos a la vuelta, es evidente que ahí tenés un cuello de botella. Por más que quieras apurarte, no podés, porque ahí tenés que ir a 60, ¿sí? Y tenés 2 manos y entraste en un pueblito, ¿sí? ¿Vieron cuando van por la ruta 2 que tienen 2 o 3 manos y entran a Lezama, entre que están los canas y está el cartel que dice que 60 es la máxima y tenés una mano? Bueno, ese es el cuello de botella. Cuando les pregunte por la ley de Amdahl, bueno, no me hagan el ejemplo de la ruta, no, cuéntenme el cuentito de los procesadores. Bien, entonces, una es la ley de Amdahl. Después creo que en esta diapositiva no les mandé la ley de Moore, donde dice, bueno, pero el crecimiento de la integración de chips tiende a infinito. Mentira. Es decir, tendría que se podría, tendiendo a infinito, siempre y cuando no lo ponga en funcionamiento, porque la velocidad de conmutación me va a hacer elevar la temperatura y ahí voy a tener un techo, ¿sí? Pero la ley de Moore creo que no se las mandé. La ley de Amdahl sí lean, por favor. ¿Cuáles serían las métricas? Algunas métricas. Bueno, la métrica una es la de speed up, que es la ganancia de velocidad que se consigue con un algoritmo paralelo al resolver el mismo problema, pero respecto de un algoritmo secuencial. Entonces, estos tipos estudiaron y yo les digo, bueno, ¿qué métrica conoce? Y bueno, la de speed up. Entonces, la gente que investiga estudió el speed up para un algoritmo de suma, tanto en memoria compartida, o sea, por paso de mensajes, como en memoria distribuida. Y sacó una conclusión, no me interesa. Otra métrica es la eficiencia, que sería el valor del speed up dividido el número de procesadores. Vean. Entonces, esta gente, ¿qué hizo? También estudió la eficiencia en memoria compartida, también lo hizo como para suma de grandes números, pero tanto enteros como puntos flotantes. En memoria compartida y en memoria distribuida, y sacó una conclusión, que por ejemplo en el paso de mensajes la eficiencia es menor debido a las comunicaciones, ¿sí? Bien, o sea, memoria compartida no es tan eficiente como distribuida, pero no vamos a hacer ninguna comparación. Después está el costo. El costo de un algoritmo, ¿qué va a representar? Es el tiempo, el trabajo realizado por todo el sistema para resolución de problemas. Pero si yo le pregunto por métricas, me puede decir speed up o costo, y ya está.
¿Y de qué se trata? O sea, ya la van eligiendo antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque también hay algunas que son un poquito más sofisticadas. Por ejemplo, como la del overhead, pero no es necesario. Por ejemplo, el costo de overhead en un comercio, por ejemplo, en una panadería, la harina, ¿pertenece al costo de overhead? No, la harina no, porque con eso hago pan, factura, bollito, pero la electricidad, el gas, los productos de limpieza, eso sí son el overhead. Entonces, hay una relación, pero son métricas que ya nos metemos muy adentro y lo que tienen que saber es algunas cosas. La escalabilidad, bien, la escalabilidad me interesa cuando aumento el número de procesadores, pero que se siga manteniendo las prestaciones, ¿sí? Pero también en medio retorcida, porque por más que vos, depende de los datos de entrada, viene como será de retorcido, que dependiendo del aumento de datos de entrada, sigue siendo escalable sin aumentar en la cantidad de procesadores. Es realmente difícil el concepto, no es tan fácil. Y la función de ISO eficiencia es proporciona la forma en que debe crecer el tamaño de entrada en función del tamaño del sistema para mantener la eficiencia constante. Entonces, si ustedes me hablan de speed up y de eficiencia o de las métricas que eligen, chao, se terminó y es suficiente con eso. Bueno, entonces, para resumir, todos están de acuerdo en que igual les mande las preguntas o no es necesario. Sí, como para tenerlas. Sí, me gustaría, Bueno, profe, por las dudas. macanudo, por las dudas. Bueno, denme o el sábado a la noche o el domingo a la noche. ¿De acuerdo con eso? Dale. Sí, profe, gracias. Bien, porque tengo que corregir TFI, zapa atrasados y todo. Así que está bien, es una buena idea también como para que no haya ningún huequito, ningún agujerito. Bueno, señores, la cursada prácticamente en lo que hace a brindar conceptos y eso se ha terminado. No es el tipo de cursada que a mí me agrada. A mí me agrada la cursada presencial. Pero este año lo que hemos tenido es un desafío y bueno, tanto para ustedes, creo que para ustedes es peor. Pero bueno, esto se va a terminar de alguna manera y yo creo que ya para el primer cuatrimestre del año que viene, eh, Vamos a ver las cartas. sí, sí, sí. No, no creo, profe. No creo, profe. Aparte hoy salió el decano de la Facu, de la nuestra, diciendo que, en un programa de televisión, diciendo que le gustó este modelo, que iba a seguir, como opcional también y demás. Ahora, yo te pregunto, Nahuel, ¿a vos te gusta esta metodología? Para mí no. Pero Estamos, bueno, A mí sí, profe. no, no. Bueno, yo me voy a sincerar, es una metodología de lo más pedorra que he visto en mi vida. No hay como lo presencial, no hay. Estarás cómodo en tu casa, pero no se llega a la cantidad de información como se pretende, ¿viste? Son dos cosas. Esto es bueno, ¿saben para qué? Para filosofía, literatura, problemática del mundo actual, ven, con todo respeto, porque es bla, 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 bla. Y acá hay fierro en el medio. Entonces, lo lamento, pero bueno,
Ya está. Entonces tenemos que Vargas está, Jorreto está, Luongo está, Germán Enrique también, Duarte. Nicolás, ¿quién sos vos? ¿Malarini? ¿Seré yo, Azara? A ver, habla. Me parece que soy yo, Nicolás Azara. Bueno, macanudo. Está No, Nieto. no, ojo, no soy yo. Me parece que es Nico Rojo. Ah, bueno, Martínez Ríos, Matías Rosas, Latapie, González, está Esquivel, Surriable, a Guillón. Hace mucho que no habla Guillón, ¿qué le pasa? Bueno, Arellano. Estoy acá, profe, lo escucho. Bueno, bacano. Tesey, Schifler, Jarpa, Lococo, Sara, Patricio Fernández, Salazar Conese, D'Angelo y Paraguirre, Ariel López, y debe haber otro grupete, ¿no es cierto? Sí, porque hay 35. Bien. Silva, profe. Está bien. Bueno, a lo Martínez que Mauro. Macanudo. Sigan hablando lo que no nombré. Calerva. Bien. Denis. Bien, Aldana, ¿cómo anda? Castelo. Bien, genial. Bueno, Denis, sí. Ah, Están. Lo tengo registrado. Muy bien. Muchísima suerte. Reciben, Dios mediante, el domingo a la noche o el lunes a la mañana o lo que sea, el famoso cuestionario, pero pónganse a leer ya, porque cuando juntamos los 3 cuestionarios se pone como pesadito. Bueno, a terminar el trabajo práctico, sobre todo en la parte de documentación, ojo con la parte de seguridad, y yo creo que vamos a llegar sin ningún tipo de problema. Les deseo buen fin de semana y Dios mediante, el viernes estamos de nuevo comunicados. Que les vaya muy bien. Gracias, profe. Igualmente. Gracias. Un abrazo.